Tenemos que hablar de lo que es la más reciente controversia, escándalo en el que está sumido la anterior administración de los demócratas, liderada obviamente por Joe Biden, aunque obviamente nosotros sabemos que no estaba realmente liderado por Joe Biden, todo era una pantomima, todo era un teatro kabuki, todo era hacerle creer a los ciudadanos estadounidenses que este sujeto que ni siquiera sabía dónde estaba ni cómo se llamaba la mayoría del tiempo era quien realmente estaba a cargo de las decisiones más importantes de la potencia número uno del mundo. Entonces les quiero mostrar lo que fueron los alegatos realizados por Donald Trump con respecto a la forma en la que Joe Biden firmó la gran mayoría de sus órdenes durante su administración. Es algo llamado AutoPen, ¿ok? O autobolígrafo. Y básicamente una máquina, como pueden ver aquí en pantalla, que replica la firma de una persona, en este caso de Joe Biden, para que Joe Biden no tuviese que gastar energía firmando todas las basuras de políticas y de órdenes ejecutivas que él implementó durante su presidencia. El problemita potencial que existe aquí, por mucho que esto ha sido utilizado por múltiples presidentes y típicamente nada ocurre debido a que se asume que esto es simplemente para evitar que te dé túnel carpiano, si es que así se llama, carpal tunnel, en inglés, ¿verdad? Para que no te dé un problema en el brazo de tanto estar firmando. En ese caso, pues no necesariamente habría nada malo al respecto, pero el problema para la administración anterior de Joe Biden y el problema actualmente para los demócratas es que, según dice Donald Trump, pudieran quedar invalidadas las órdenes que fueron firmadas con AutoPen de parte de Joe Biden, porque está en duda si Joe Biden realmente siquiera sabía que estas órdenes se estaban firmando o simplemente lo estaban haciendo sin siquiera pedir la autorización. Entonces vamos a ver un segmento al respecto. Observa. It's a machine that stores a signature and replicates it. One model or another is used by lots of lawmakers and celebrities as an alternative to signing a million autographs. President Obama made history by authorizing the first use of the AutoPen signature. President Obama first used the AutoPen to sign a bill into law back in 2011. Cierto, qué cosas, ¿verdad? Que el primer presidente en empezar a usarlo fue Obama. Pardons that sleepy Joe Biden gave to the Unselect Committee of Political Thugs and many others are hereby declared void, vacant, and of no further force or effect because of the fact that they were done by AutoPen. In other words, Joe Biden did not sign them, but more importantly, he did not know anything about them. Entonces, miren, para Joe Biden el problema está en si él realmente sabía o no que él estaba firmando estas órdenes, estas políticas, estas leyes que estaban siendo aplicadas por su administración. Y pues hay motivo de pensarlo. Y no es solamente por ejemplo, lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre un intercambio que él tuvo con Joe Biden sobre la decisión de Joe Biden de cambiar una política con respecto a la energía estadounidense y Europa. Y pues al parecer Joe Biden ni siquiera estaba al tanto de que él había hecho esto. Y Mike Johnson piensa que no es porque se le había olvidado, sino porque él realmente nunca dio tal autorización. Escuchen esto. Can I ask you a question? I cannot answer this from my constituents in Louisiana. Sir, why did you pause LNG exports to Europe? Like, I don't understand, liquefied natural gas is in great demand by our allies. Why would you do that? And he looks at me stunned with this, and he said, I didn't do that. And I said, Mr. President, yes, you did. It was an executive order, 3 weeks ago. And he goes, no, I didn't do that. And he's arguing with me. He was not lying to me. He genuinely did not know what he had signed. And I walked out of that meeting with fear and loathing because I thought, we're in serious trouble. Who is running the country? I don't know who put the paper in front of him, but he didn't know. Back to the pardons. Entonces, sí, miren, el problema para Joe Biden no es solo los alegatos de parte de republicanos, que obviamente pudiese ser Mike Johnson inventando esa historia o el tono en el que Joe Biden lo dijo, pero el problema, una vez más, es que no solo son republicanos los que lo dicen. Recuerden ustedes que en diciembre el Wall Street Journal publicó lo que fue un artículo que fue como un detonante, una bomba, pero ya después del momento en el que hubiese tenido algún tipo de relevancia. Porque ustedes saben que los que se hacen llamar periodistas trataron de lavarse las manos del haber ocultado lo que todos nosotros pudimos ver con nuestros propios ojos. Era una persona que no estaba siquiera en una posición para poder tomar una decisión al respecto de qué color de traje ponerse, mucho menos de qué debería ocurrir con Estados Unidos y con el gobierno. Estaba supuestamente en plena capacidad de seguir ejerciendo el cargo. Entonces, para tratar de lavarse
lavarse las manos, salieron todos estos medios progres, todos estos activistas izquierdistas a empezar a decir después de Donald Trump haber ganado la presidencia, no, bueno, en realidad sí es cierto que Joe Biden había caído mucho y que en realidad mucha gente a su entorno, a su alrededor, ayudó a encubrir lo que estaba pasando. Pero ya para este momento es demasiado tarde. Entrevistaron a docenas de personas que trabajaron para Joe Biden en la administración, que estaban en su entorno. Obviamente ninguno salió a poner nombre y apellido a sus declaraciones porque todos tienen miedo de no volver a ser contratados para una futura administración demócrata, ¿ok? Pero salieron a decir que sí, en realidad se estaba haciendo todo lo posible para engañar al pueblo estadounidense. Cuando tú tienes todo eso de controversia, de declaraciones, inclusive de parte de personas que trabajaron para la administración de Joe Biden, la pregunta realmente es, ¿quién tomó las decisiones? ¿Quién estaba a cargo del país? Y hay personas que podrán decir, no, bueno, pero esto ya no importa porque Joe Biden no es presidente, hay que ver hacia el futuro. Pero miren, el problema está en que tenemos ya poco más de 3 años y medio que queda de esta presidencia, obviamente mucho que se puede hacer, especialmente al ritmo que va Donald Trump. Porque el problema está en qué viene después. Y cuando nosotros tenemos un partido demócrata que posiblemente, potencialmente, ¿ok?, pudiese haber estado inclusive dispuesto a llegar hasta los extremos de tomar decisiones sin el avalo del presidente en ejercicio de su cargo, pues ahí tenemos un enorme problema. Y un enorme problema que mientras más pronto quede expuesto al público estadounidense, mejor. Así que a mi parecer se tiene que llegar al fondo de esto. Espero que Donald Trump le siga dando cabida a esta discusión y que si en efecto hay algo que se pueda demostrar aquí que indique que Joe Biden realmente no sabía que se estaban firmando órdenes que supuestamente él estaba aprobando, que quede expuesto cuanto antes.